La muerte de Silvia Pinal no cerró su historia. Hizo exactamente lo contrario. Cuando México se despedía de una de las últimas grandes figuras de su época dorada, comenzaron a aparecer detalles capaces de alterar incluso los datos más básicos con los que había sido contada durante décadas. No se trataba todavía de una herencia, de una pelea entre hijos, ni de un escándalo político. Era algo mucho más elemental, la fecha y el lugar de su nacimiento. Iván Cochegrus, productor teatral y amigo cercano de la actriz, mostró después de su fallecimiento un acta original según la cual Silvia había nacido en 1930 y no en 1931, y lo había hecho en Ciudad de México, no en Guaymas, como repetían numerosas biografías. De pronto, hasta su edad parecía haber formado parte de una vida donde la identidad pública y la vida íntima nunca coincidieron del todo. 2 años después de su muerte, ese pequeño documento adquiere otro peso. Porque mientras la imagen de Silvia continúa asociada a Buñuel, al cine, al teatro, a la televisión y a una belleza que atravesó generaciones, su familia sigue tratando de ordenar lo que ella dejó detrás. El patrimonio atribuido a la actriz ha sido estimado en torno a los 200 millones de pesos. Silvia Pasquel, su hija mayor, reconoció que los procedimientos legales son complejos y que la sucesión podría prolongarse durante años. Alrededor de seguros, propiedades, obras de arte y decisiones de administración, han aparecido versiones de desacuerdos entre Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Y ahí surge una pregunta incómoda. ¿Qué queda realmente de una mujer cuando, después del funeral, su nombre sigue siendo el centro de conflictos que ella ya no puede detener? Para entender por qué esa pregunta resulta tan dolorosa en el caso de Silvia Pinal, hay que ir mucho más atrás, antes de las cámaras y antes de que su apellido significara poder. Su madre tenía apenas 15 años cuando ella nació. Su padre biológico no la reconoció, y Silvia creció sin tener una relación normal con él. No lo conoció realmente durante sus primeros años, y cuando por fin lo vio alrededor de los 11, el encuentro estuvo lejos de convertirse en la reparación que una niña podía imaginar. Según el relato conservado por la propia familia, fue tratada con distancia, casi como una extraña. El apellido que la acompañaría toda su vida no vino de ese hombre, sino de Luis G. Pinal, el padrastro que la crió y le dio un lugar familiar. Ese dato cambia la forma de mirar muchas decisiones posteriores. Silvia no llegó a la adultez desde una infancia sentimentalmente estable. Llegó con una ausencia. Y a partir de ahí, cada matrimonio, cada hijo, cada casa y cada intento de construir una familia pueden leerse también como la búsqueda de algo que nunca estuvo completo desde el principio. Eso no significa reducir una vida enorme a una herida infantil. Significa observar una continuidad. La mujer que sería capaz de imponerse frente a productores, políticos y censores fue también una niña que aprendió muy pronto que el reconocimiento de un padre podía no llegar nunca. El éxito llegó, y llegó con una fuerza que terminó complicando sus relaciones. Silvia Pinal se casó 4 veces. Ninguno de esos matrimonios llegó al final de su vida. Rafael Banquels, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y Tulio Hernández Gómez ocuparon etapas distintas, pero el patrón general terminó siendo el mismo. El hogar que debía ofrecer estabilidad se convertía, tarde o temprano, en otro espacio de tensión. En algunos casos pesaron los celos frente a la dimensión pública que adquiría Silvia. En otros, las diferencias económicas, la infidelidad, los intereses profesionales o las luchas de poder. El problema no era que Silvia no supiera sostener una vida, era que su vida se hizo demasiado grande para caber sin conflicto dentro de ciertas relaciones. Hubo, sin embargo, una historia que ella recordaría de otra manera. Emilio Azcárraga, Milmo, heredero de un imperio de medios y uno de los hombres más poderosos del México de su tiempo, fue presentado por Silvia
como uno de los grandes amores de su vida. Se relacionaron durante varios años, cuando ella se encontraba en uno de sus momentos de mayor atractivo y reconocimiento. Pero la relación chocó con una frontera que ni la fama de Silvia pudo atravesar. El padre de Emilio se oponía a la posibilidad de un matrimonio con una actriz que ya era divorciada y madre. Finalmente, Emilio obedeció a su familia y se casó con otra mujer. Para Silvia no fue solo una ruptura, fue la confirmación de que incluso una mujer capaz de conquistar al público podía ser considerada, dentro de ciertos círculos, insuficiente para entrar en una familia determinada. Años después, cuando se hablaba de aquella relación, el dato importante no era cuánto lujo la rodeaba, sino la humillación silenciosa que acompañó el desenlace. Silvia había alcanzado una posición que millones admiraban, pero en el espacio privado seguía encontrando puertas cerradas por razones que no dependían de su talento. Tal vez por eso sus vínculos posteriores tuvieron una mezcla tan intensa de pasión y defensa. Ella sabía que podía ser deseada y al mismo tiempo rechazada, celebrada en público y cuestionada en privado. Con Enrique Guzmán, esa tensión se volvió mucho más grave. Silvia era 11 años mayor que el cantante, y la relación fue observada desde el comienzo con curiosidad. Después, según lo que ella misma relató en sus memorias, la convivencia estuvo marcada por episodios de violencia. Pinal contó que sufrió golpes y amenazas, y que en una ocasión llegó a temer por su seguridad ante la presencia de un arma. El punto decisivo no fue una discusión más, fue la necesidad de salir de casa con sus hijos y protegerlos. En ese momento, el matrimonio dejó de ser un conflicto sentimental y se convirtió en una cuestión de supervivencia y límite. Hay una diferencia importante entre contar ese episodio como un escándalo y comprender lo que provocó. Silvia había construido una imagen de mujer fuerte, segura, capaz de dominar un escenario, pero la fuerza pública no protege automáticamente dentro de una casa. El hecho de que una estrella tenga dinero, contactos o reconocimiento no significa que pueda neutralizar de inmediato una relación violenta. El valor de su testimonio estuvo precisamente en romper esa ilusión. Aquella mujer que parecía tener el control de todo, admitió haber vivido miedo dentro de su propio matrimonio. La separación de Enrique no cerraría del todo esa historia. Décadas después, cuando Silvia ya superaba los 90 años, su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, acusó públicamente a Enrique Guzmán de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor. Guzmán rechazó las acusaciones. El asunto se convirtió en una guerra mediática que dividió a la familia y obligó a Silvia a presenciar en la vejez cómo una de las relaciones más traumáticas de su juventud volvía al centro de la conversación a través de su propia descendencia. Para una mujer acostumbrada a proteger el apellido familiar, aquello era un conflicto imposible. Cualquier gesto de apoyo o de silencio podía ser interpretado como una traición a alguien. Pero antes de llegar a esa vejez, Silvia atravesó una pérdida que cambió definitivamente la geografía emocional de su casa. En 1982 murió su hija Viridiana Alatriste en un accidente automovilístico. Tenía 19 años y empezaba a construir su propia carrera. El nombre de la joven había sido elegido en homenaje a Viridiana, la película de Luis Buñuel, protagonizada por Silvia, en 1961, una obra que ocupaba un lugar esencial en su historia artística. Lo que había comenzado como el nombre de una obra convertida en símbolo, terminó unido a una ausencia que Silvia jamás pudo integrar de manera normal a la conversación cotidiana. Pinal llegó a reconocer que la muerte de Viridiana la quebró por dentro. En su casa evitaba que se hablara del accidente y mantuvo un gran retrato de su hija en la sala. Ese retrato no funcionaba como una simple pieza decorativa. Era una presencia que organizaba el silencio. Todos podían verla, pero no todos podían hablar de lo ocurrido.
Para alguien cuya profesión consistía en hacer visible una emoción ante miles de personas, resulta especialmente revelador que su dolor más profundo necesitara una regla contraria: no nombrarlo. La historia se volvió todavía más difícil de asimilar pocos años después. Sylvia Pasquel, la hija mayor, había puesto a su propia hija el nombre de Viridiana Frade, en memoria de su hermana. En 1987, la niña, de apenas 2 años, murió ahogada en una piscina familiar mientras perseguía a un pato. La coincidencia del nombre convirtió 2 tragedias distintas en una sola herida familiar. Sylvia había perdido a una hija llamada Viridiana y luego a una nieta con el mismo nombre. No era necesario atribuir a aquello ningún significado sobrenatural para entender su impacto. Bastaba con escuchar el nombre para que 2 épocas, 2 edades y 2 muertes se superpusieran. Ese segundo duelo produjo, además, un cambio inesperado en una relación que llevaba años rota. Silvia Pinal y Sylvia Pasquel habían pasado cerca de una década distanciadas por una causa que había provocado enorme escándalo en la prensa mexicana. Después de terminar la relación entre Sylvia y el empresario Fernando Frade, Pasquel inició una relación con él y acabó casándose con el mismo hombre. Para Sylvia, aquello no fue solo que su hija eligiera a un antiguo compañero sentimental. Lo vivió como una deslealtad íntima, una invasión de una frontera que, para ella, una hija no debía cruzar. Madre e hija dejaron prácticamente de tratarse durante años. En una familia acostumbrada a aparecer en portadas, la ruptura no podía mantenerse completamente en privado. Cada ausencia en un evento y cada declaración alimentaba la historia de 2 mujeres fuertes, enfrentadas por un mismo hombre. Pero cuando murió la pequeña Viridiana, el conflicto perdió su centro. La muerte de la niña obligó a madre e hija a encontrarse en un terreno donde ya no tenía sentido discutir quién había traicionado a quién. No borró el pasado, pero cambió la jerarquía de los dolores. Lo que parecía imperdonable quedó desplazado por algo que ninguna de las dos podía reparar. Esta capacidad de la tragedia para reorganizar la familia aparece una y otra vez en la vida de Sylvia. Durante décadas ella intentó sostener una estructura en la que cada generación acumulaba sus propias fracturas, y no todas provenían de terceros. Sylvia Pasquel contó en una entrevista que su madre, durante su infancia, podía ser extremadamente estricta y aplicar castigos que hoy resultan difíciles de escuchar, entre ellos, encerrarla en un baño y arrojarle agua fría. La explicación inmediata era el ritmo de trabajo de Sylvia: filmaciones, teatro, producción, compromisos y una carrera que no dejaba demasiado espacio para la maternidad cotidiana. Pero el efecto en los hijos fue más complejo que una simple ausencia física. Sylvia era una mujer que había luchado para construir independencia en una industria dominada por hombres. Esa disciplina que la ayudaba a sobrevivir profesionalmente entraba a veces en la casa convertida en dureza. Sus hijos crecieron sabiendo que su madre era una figura extraordinaria para el país, pero no necesariamente disponible para ellos en la forma que necesitaban. Ahí aparece uno de los contrastes más incómodos de su historia. Cuanto más grande se volvía la figura pública, más difícil podía ser para la familia relacionarse con la mujer que existía detrás de esa figura. En el terreno profesional, en cambio, Sylvia desarrolló una capacidad notable para resistir presiones externas. El caso de Viridiana, la película de Buñuel, es el mejor ejemplo. La cinta fue duramente condenada por sectores católicos y se convirtió en un problema para la España franquista. Según el relato que acompañó durante años la leyenda de la película, las autoridades quisieron destruir las copias. Sylvia habría protegido una copia y la habría sacado del país escondida entre sus pertenencias para evitar que desapareciera. Más allá del detalle casi cinematográfico de la maleta, lo esencial es la elección. Una actriz acostumbrada a obedecer horarios, contratos y directores
decidió convertirse en guardiana de una obra que el poder político y religioso quería borrar. Esa decisión revela una Silvia diferente de la mujer atrapada en sus relaciones personales. Ante la censura, reaccionó con claridad. Sabía qué debía proteger. En la vida familiar, en cambio, las fronteras eran mucho más confusas. Podía salvar una película, pero no impedir que un matrimonio se degradara. Podía enfrentarse a una estructura de poder, pero no garantizar que sus hijos entendieran sus ausencias. Podía sostener una carrera durante décadas y aún así, perder a una hija en una noche. El control profesional y la vulnerabilidad privada coexistieron en ella hasta el final. Su ingreso a la política añadió otra dimensión a esa contradicción. 3. El matrimonio con Tulio Hernández Gómez la llevó a desempeñar el papel de primera dama de Tlaxcala, y posteriormente Silvia ocupó cargos legislativos. Entró en un ambiente donde su fama podía abrir puertas, pero también servir como argumento para descalificarla. En círculos conservadores se la veía como una actriz decorativa, una figura de pantalla que supuestamente no tenía la preparación necesaria para participar en decisiones públicas. Pinal respondió ocupando espacio, pero el costo personal fue alto. La relación con Tulio también se deterioró. De acuerdo con el relato familiar, los problemas de salud mental de él y la pérdida progresiva de poder político transformaron el matrimonio. Lo que alguna vez había colocado a Silvia en la cima de una estructura institucional terminó disolviéndose con cansancio, distancia y pérdida de estabilidad. Su cuarto matrimonio concluyó, como los anteriores, en separación. A esas alturas, la idea de la familia perfecta que la niña sin padre había perseguido durante décadas había quedado prácticamente desmontada. Los años políticos trajeron además uno de los episodios más humillantes de su vida pública. A comienzos de los años 2000, en medio de disputas relacionadas con organizaciones teatrales y señalamientos financieros que ella consideró de carácter político, se emitió una orden de aprehensión. La estrella, que había sido recibida en escenarios, oficinas oficiales y sets de televisión, pasó a temer que la policía la detuviera. En el relato que ella y su entorno mantuvieron sobre aquel periodo, aparece una imagen difícil de conciliar con la Silvia majestuosa de las fotografías, la artista escondida en la cajuela de un automóvil para escapar del cerco, y luego refugiada durante un tiempo en Miami. La escena importa porque invierte completamente su posición. Silvia llevaba toda la vida siendo reconocida. De pronto necesitaba no ser vista. Había construido una carrera alrededor de su rostro, y ahora su seguridad dependía de ocultarlo. Con el tiempo pudo regresar a México, y su situación legal cambió, pero la experiencia quedó como una herida de prestigio. No era solo el temor a una condena, era la sensación de que el mismo país que durante décadas la había convertido en símbolo, podía, en cuestión de días, mirarla como sospechosa. En la vejez esa exposición adoptó otra forma. Ya no era la persecución política, sino la disputa por quién tenía derecho a hablar en su nombre. A medida que la salud de Silvia se deterioraba y su memoria se volvía más frágil, la familia comenzó a discutir públicamente sobre decisiones médicas, administración de bienes y acceso a objetos de enorme valor económico y simbólico. Entre esos objetos aparecía el célebre retrato de Silvia pintado por Diego Rivera en 1956. La obra no era simplemente una posesión costosa, era una representación física de la Pinal, que México había convertido en icono, y precisamente por eso, cualquier discusión sobre quién la custodiaba parecía una discusión sobre quién podía administrar su legado. Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán fueron señalados en distintos momentos como protagonistas de desacuerdos relacionados con llaves, cajas fuertes, decisiones sobre tratamientos y control del entorno doméstico. Parte de esas historias procedieron de versiones periodísticas, declaraciones cruzadas y acusaciones familiares, de modo que conviene distinguir entre hechos jurídicamente establecidos y una batalla pública de narrativas.
Pero incluso sin aceptar cada versión como verdad definitiva, el cuadro general era claro. La anciana Silvia ya no controlaba del mismo modo la historia que circulaba sobre ella. Eso quedó especialmente expuesto cuando, con más de 90 años y una movilidad reducida, fue llevada nuevamente a un escenario teatral. Las imágenes provocaron críticas. Para algunos espectadores era conmovedor que una artista siguiera vinculada al teatro. Para otros, su fragilidad hacía pensar que ya no se trataba de cumplir un deseo artístico, sino de exponer a una mujer muy anciana para mantener activo el nombre Pinal. La familia recibió acusaciones de explotarla y de no permitirle retirarse con tranquilidad. Lo más perturbador era que Silvia, cuya carrera había dependido de decidir cuándo entrar en escena, parecía haber llegado a una edad en la que los demás decidían por ella. La misma duda apareció con contratos publicitarios, entrevistas y apariciones ante las cámaras. Cada vez que Silvia lucía desorientada o necesitaba asistencia, una parte del público preguntaba si comprendía por completo lo que estaba ocurriendo. Esa pregunta nunca pudo resolverse desde fuera con precisión, pero sí modificó la relación emocional entre México y su estrella. Durante décadas el público había querido verla. En los últimos años, una parte de ese mismo público comenzó a pedir que dejaran de mostrarla. En la casa de Pedregal, lejos de los escenarios, la vida se había reducido a un círculo mucho más pequeño. Efigenia Ramos, colaboradora y asistente cercana, se convirtió en una de las presencias constantes. Silvia había sobrevivido a colegas, amigos, directores, exparejas y contemporáneos. La longevidad que desde fuera podía parecer una bendición, tenía una consecuencia difícil. Cada año sumaba ausencias. Sus recuerdos también comenzaron a perder continuidad. Según relatos de su entorno, podía preguntar por personas fallecidas desde hacía mucho tiempo, incluida Viridiana, como si el tiempo hubiera abierto una puerta y su hija pudiera regresar en cualquier momento. Esta es quizá la parte más cruel de una vida construida sobre la memoria pública. México no olvidaba quién era Silvia Pinal, pero Silvia empezaba a olvidar fragmentos de su propio mundo. Afuera continuaban repitiéndose sus películas, sus entrevistas y sus fotografías. Adentro, el presente podía mezclarse con décadas anteriores. Para una actriz, la cámara conserva una versión intacta del rostro. La mente, en cambio, no ofrece esa garantía. En esos años apareció también una fuente inesperada de alegría. Apolo, el niño presentado durante mucho tiempo como hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. Silvia se mostró muy cariñosa con él y lo integró en esa etapa final de su vida, como un bisnieto capaz de introducir juego y ternura en una casa marcada por pérdidas. Después de haber enterrado a una hija y a una nieta, la presencia de un niño pequeño podía adquirir para ella un significado que iba mucho más allá de la genealogía formal. Sin embargo, poco antes de su muerte, el conflicto sobre la paternidad de Apolo sacudió otra vez a la familia. Se difundió el resultado de una prueba de ADN, según la cual Luis Enrique no sería el padre biológico del niño. Las partes implicadas llevaron la disputa a los medios, y el caso se transformó en otro capítulo de acusaciones públicas. En el relato familiar, aquello fue presentado como un golpe particularmente duro, por el vínculo afectivo que Silvia había desarrollado con el pequeño. Pero hay un matiz esencial. El amor que ella le había dado no podía borrarse con un laboratorio. La prueba podía modificar un parentesco biológico, no podía retroceder en el tiempo y deshacer las tardes, los abrazos o la forma en que una anciana había incorporado al niño a sus últimos años. Ese episodio ocurrió cuando Silvia ya estaba demasiado frágil para participar en una nueva batalla pública, y tal vez por eso resulta tan revelador. Durante buena parte de su vida, la familia había sido para ella una construcción que intentaba mantener unida, pese a divorcios, resentimientos y pérdidas. Al final, incluso la certeza de quién pertenecía biológicamente al clan podía ser discutida.
Era como si la última estructura que había tratado de proteger también se volviera inestable. A ese desgaste se sumaron historias de traición dentro de su propia casa. Silvia era conocida por mantener relaciones largas con algunos empleados y por tratar con generosidad a personas de su entorno doméstico. Precisamente por eso, resultaron dolorosas las acusaciones contra un antiguo chofer, señalado por participar en maniobras para sustraer objetos, dinero o joyas de la residencia. Para una mujer anciana, depender de otras personas era inevitable. Descubrir que alguien en quien se depositaba confianza podía aprovechar esa dependencia tenía un peso distinto al de cualquier robo ordinario. No era solo perder una pieza valiosa, era perder la posibilidad de sentirse segura con quienes conocían sus horarios, sus puertas, sus debilidades físicas y sus rutinas. Silvia había pasado de ser una mujer que recorría estudios, teatros, oficinas políticas y viajes internacionales a necesitar que otros organizaran desplazamientos cada vez más simples. En esa etapa, la confianza era una forma de autonomía. Si la confianza fallaba, también se reducía su mundo. Cuando Silvia murió a finales de 2024, la familia se reunió alrededor de una figura que durante décadas había sido más grande que cualquier conflicto doméstico. Pero la muerte no eliminó los problemas, simplemente cambió quién podía intervenir en ellos. Entonces, apareció el acta de nacimiento revelada por Iván Kochegruz. De acuerdo con ese documento, la diva había vivido un año más de lo que gran parte del público creía y había nacido en un lugar distinto al repetido por numerosas reseñas. A primera vista parecía una curiosidad biográfica. En realidad, era el comienzo perfecto de la etapa posterior a Silvia. Incluso los cimientos de su historia podían ser revisados cuando ella ya no estaba para explicar por qué se había mantenido otra versión. Después, llegó la sucesión. 2 años tras su fallecimiento, el patrimonio sigue siendo uno de los centros de atención. La cifra que circula, cercana a 200 millones de pesos, incluye mucho más que efectivo. Hay propiedades, derechos, objetos, seguros y un legado artístico cuya valoración no puede reducirse a una cuenta bancaria. Silvia Pasquel ha admitido que el proceso jurídico puede ser largo. Y mientras ese proceso avanza, cualquier desacuerdo entre los hermanos adquiere una dimensión pública, porque no están distribuyendo únicamente bienes familiares, están administrando elementos asociados a una de las figuras más reconocibles de la cultura popular mexicana. Aquí aparece la verdad más incómoda que se ha ido formando después de la muerte de Silvia Pinal. No es una sola revelación escondida en una caja fuerte. No es únicamente que tuviera un año más. No es solo la cantidad de dinero, el retrato de Rivera, las llaves de una residencia o una discusión entre herederos. Lo que se vuelve visible al ordenar todos estos episodios es que la gran obsesión de Silvia, construir y conservar una familia que le ofreciera la pertenencia que no tuvo al nacer, nunca terminó de resolverse. Su vida entera parece atravesada por esa tensión. El padre biológico que no la reconoció, los 4 matrimonios que acabaron, el gran amor que se dio ante la presión familiar, la relación violenta de la que tuvo que escapar, una hija perdida a los 19 años, una nieta perdida a los 2, una década sin hablar con su hija mayor, hijos que crecieron sintiendo la ausencia de una madre consumida por el trabajo, una guerra pública entre una hija y una nieta, disputas sobre quién debía tomar decisiones cuando ella ya no podía hacerlo con la misma claridad. Y, al final, una herencia capaz de volver a separar a quienes quedaban. Pero sería demasiado fácil convertir todo eso en la conclusión de que Silvia fracasó en su vida privada. Los hechos muestran algo más contradictorio. Hubo reconciliaciones. Hubo afectos que sobrevivieron a los escándalos. Hubo personas que permanecieron a su lado durante décadas. Hubo hijos que, aun después de reclamarle ausencias y dureza, continuaron orbitando alrededor de ella.
Incluso la relación con Apolo muestra que Silvia seguía buscando un lugar para dar cariño, cuando ya había perdido casi todas las certezas de su generación. La cuestión, entonces, no es si tuvo o no una familia perfecta. Claramente no la tuvo. La cuestión es cuánto de su vida estuvo dedicado a intentar corregir una carencia que no podía corregirse desde el presente. El reconocimiento que no recibió de su padre no podía ser reemplazado por un marido. La muerte de Viridiana no podía compensarse con una nueva generación. La reconciliación con Silvia Pasquel no podía eliminar los años de distancia. El éxito tampoco podía impedir que sus hijos conservaran recuerdos dolorosos de su infancia. Cada solución abría otra forma de relación, pero no borraba la anterior. Por eso los conflictos de 2026 no son un epílogo separado de su biografía. Son la continuación de la misma pregunta bajo otras condiciones. ¿Quién pertenece? ¿Quién decide? ¿Quién conserva? ¿Quién tiene derecho a hablar por la familia? ¿Y qué significa realmente heredar a Silvia Pinal? El dinero es importante, por supuesto. También lo son las propiedades y las obras. Pero en una familia donde durante décadas el apellido funcionó como identidad pública, heredar significa también controlar el relato. Y ese relato ya empezó a cambiar. El acta de nacimiento movió una fecha y una ciudad. Las memorias de Silvia mostraron episodios que la imagen oficial había ocultado. Las declaraciones de sus hijos introdujeron una maternidad mucho más dura que la que aparecía en las fotografías familiares. Los últimos años abrieron preguntas sobre su autonomía, su salud y el modo en que el entorno utilizaba o protegía su figura. La sucesión, finalmente, está obligando a separar lo que pertenecía a la mujer de lo que pertenece al personaje. Silvia Pinal pasó gran parte de su existencia ante una cámara. La cámara la mostró joven, poderosa, seductora, política, productora, madre y matriarca. Pero una cámara siempre encuadra, deja cosas fuera. 2 años después de su muerte, lo que está apareciendo no destruye necesariamente aquella imagen. La hace más difícil de simplificar. La mujer que salvó una película perseguida por la censura también tuvo miedo dentro de su casa. La madre que conservó durante décadas el retrato de una hija muerta pudo ser recordada por otra hija como severa y distante. La matriarca que parecía controlar un imperio familiar terminó rodeada de discusiones sobre quién podía decidir por ella. Quizá el dato más revelador no sea que Silvia tuviera 94 años en lugar de 93, es que vivió lo suficiente para contemplar cómo casi todas las certezas que había construido se volvían frágiles. Matrimonios, alianzas, reputaciones, parentescos, salud y memoria. Vivió lo suficiente para ser homenajeada como una institución y, al mismo tiempo, para necesitar ayuda en las acciones más cotidianas. Vivió lo suficiente para ver cómo el apellido Pinal se convertía en una marca familiar enorme, pero también en un espacio de disputa. Cuando ella ya no está, el proceso legal seguirá su curso. Tal vez algunas propiedades cambien de manos. Tal vez el retrato de Diego Rivera quede bajo una custodia determinada. Tal vez los hermanos alcancen acuerdos o continúen enfrentándose. Ninguna de esas decisiones podrá modificar el hecho de que la herencia más conflictiva de Silvia no cabe en un inventario. Está hecha de lealtades rotas, reconciliaciones parciales, recuerdos que cada hijo cuenta de manera distinta, y silencios que duraron décadas. Hay además una ironía que solo se vuelve visible después de su muerte. Durante décadas, Silvia trabajó para que su nombre no dependiera de un solo hombre, de un solo matrimonio, ni de una sola película. Se hizo productora, empresaria, figura televisiva y política. Multiplicó las formas de existir públicamente. Sin embargo, en la etapa sucesoria, cada objeto vuelve a pedir una definición de pertenencia. ¿Este cuadro es de quién? ¿Esta casa corresponde a quién? ¿Este derecho lo administra quién? La mujer que pasó la vida ampliando su identidad terminó convertida para efectos legales en un conjunto de bienes que deben ser clasificados. Esa reducción burocrática contrasta con la dimensión desordenada de su historia.
Un expediente puede decidir propietarios. No puede decidir qué recuerdo de Silvia es el verdadero, cuando cada miembro de la familia vivió con una Silvia distinta. En la sala de aquella casa quedó durante años el retrato de Viridiana, la hija cuya muerte Silvia casi no permitía mencionar. Y en otro nivel de esa misma historia, permanece el retrato que Diego Rivera hizo de la propia Silvia, convertido ahora en objeto de enorme valor y de atención sucesoria. Una madre sostuvo la imagen de la hija que perdió. Después de su muerte, sus propios hijos discuten cómo conservar la imagen que representa a la madre. No hace falta añadir una moraleja. Basta con observar el cambio de posición. Silvia pasó toda la vida intentando que ciertas personas no desaparecieran de su casa, y ahora son los demás quienes deciden qué parte de ella permanecerá allí.